Me alegro muchísimo de estar otra vez aquí con vosotros, amigos y amantes de la obra de Miguel Romero Esteo. Bueno, para quienes no me conozcáis, soy Lourdes Martín, soy soprano y soy socia de la asociación de la Romero Esteo. Y eso, sobre todo muchas gracias por estar aquí, porque estamos en familia y los que siempre picáis, pues os debo un agradecimiento muy especial. Queremos hacer un in memoriam, nuestro pequeño in memoriam a Carlos de Mesa, que antes de seguir obviamente es justo y necesario hacer este recordatorio a nuestro amigo, a nuestro compañero y a nuestro presidente durante los 10 años de vida que tiene la asociación. Si nos damos cuenta, pues de los 10 años que llevamos, pues 10, de esos 10 fue presidente Carlos. Fue uno de los creadores, de los miembros fundadores de esta asociación y bueno, fue hasta el 2012, en abril de 2012, pocos meses antes de su fallecimiento. Desde aquí nuestro pequeño homenaje, recordatorio a esa persona, a su labor aquí, a su labor, bueno, pues como experiencia profesional, como capacidad gestora. Era un hombre moderno, culto, gran generador de actividades artísticas y culturales. Gracias, Carlos, por todo y, bueno, te fuiste en otoño, ¿no? Como tu amigo Miguel. Quiero recordaros también que este 19 de noviembre, en el Cementerio Inglés, a las 12:30, tendremos el sepelio. Allí nos veremos. Pasamos al legado de las diversas disciplinas que cultivó Miguel Romero Esteo. Lo hemos dicho en todas las presentaciones, pero hoy queremos remarcar que la asociación, además de mantener viva su memoria, también pretende dar a conocer pensadores y artistas de nuestro tiempo. Nuestros actos, bueno, la asociación concretamente, actuará como un núcleo generador de disciplinas diversas, tantas como él cultivó a lo largo de su época creativa. Así, el primer otoño, en el 2019, fue de poesía, el segundo y el tercero de música, el cuarto este año, el ensayo literario, el 23, periodismo y narrativa, y el 24, ¿cómo no?, Miguel Romero Esteo, teatro. En cuanto a la investigación, contamos con un programa extenso que abarca varios años, iniciado este curso y acabará en noviembre del 24, que se coronará con un congreso. Y la línea de trabajo que lo vertebran, pues son bastante sugerentes los títulos. La dramaturgia en la cuneta, el realismo español expulsado y el teatro independiente y su cadáver. Como veréis, son títulos bastante sugerentes. Ya se ha realizado un primer seminario de trabajo con la presencia de muchas universidades, Aviñón, Estrasburgo, Sorbona de París, universidades españolas y escuelas superiores de arte dramático. Institut de Teatre de Barcelona, lo he dicho bien, ¿eh? La RESAT de Madrid, escuelas gallegas, escuelas andaluzas. En cuanto al ensayo literario, para tratar el tema de este año hemos querido presentar unas conferencias con un formato un poquito más actual, un formato más teatral, más formativo, más espectacular, si queréis, ¿no? No solo queríamos transmitir ideas, por eso se optó por estas entrevistas ilustradas tanto con imágenes como con música. Hemos tenido músicos los 3 días. La transmisión de ideas no nos importaba solo lo que se dice, sino cómo se dice. Para nosotros la forma de transmitir es esencial y queríamos conocer no solo el discurso, sino queríamos conocer al orador. Y por eso pues queríamos, ya hemos conocido a varios, para ello hemos contado con la presencia de 3 personas, 3 perfiles diferentes, pero igualmente interesantes, ¿eh? Por un lado tuvimos ayer a Juan, un filósofo y un ensayista, Juan Gavilán, un ensayista de larga duración y trayectoria, prolífico en obras escritas, con mucha dedicación al pensamiento, en muchas y variadas temas y disciplinas. Juan Gavilán, la tradición, pero sin perder nunca actualidad, ¿verdad, Juan? Por otro lado, tuvimos el lunes a Ana Mancera, que nos habló del análisis de hoy y del futuro gracias a las redes sociales como una herramienta actual que ha alterado, obviamente, la forma de transmitir el pensamiento y la información.
Ana era el objetivo del análisis y hoy tenemos a Jorge Freire, escritor, filósofo. Esta mañana se lo decía, lo he escuchado en la radio. Es un hombre, bueno, pues actual, formado, con mucha literatura también. Es el hoy y el futuro, es la expresión. Él tiene por delante todas las posibilidades y el reto de elegir y optar pues la manera mejor de que la sociedad transmite hoy el pensamiento. Es decir, también es, no sé, el pasado y el futuro. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Un hombre de currículum extenso también y polifacético, que hoy iremos conociendo como filósofo y como persona. Un placer tenerte aquí, gracias. Inmaculada Jabato, otra jabata de la estar harta de la bromita, supongo, de una nuestra gran profesional de la comunicación a la que admiro, querida por todos, persona de prestigio, de gran reconocimiento, saber hacer. Y me permitís que diga, ya esto de mi cosecha, que para mí Inma tiene mucha chispa. No sabemos lo que es chispa, pero para mí es chispa, una persona muy luminosa. Aceptó nuestra invitación y ha colaborado grandemente desde el principio para que esto tuviera un tinte un poquito más innovador, más performativo. En fin, también gracias. Y bueno, a los músicos también gracias. Hemos tenido músicos estos días para hacer estas entrevistas interdisciplinares. El músico que nos acompaña hoy, Carlos Fernández Bravo, estudió piano y composición, es actor. Y gracias, Carlos, también es un chico con mucho talento. Gracias hoy en este día final de las entrevistas, todavía no el día final del cuarto Romero Esteo, nos quedan algunas cositas. Gracias a todos los implicados en este otoño, concretamente en estas entrevistas a la Delegación de Cultura de la Diputación, al Vicerrectorado de Cultura de la UMA, de la Universidad de Málaga, a nuestros presentadores en estos días, a Manu Collado, a Matibel Valladares, ¿no? Sí. A la Dirección Técnica Pedro Reina, a nuestro cámara Gerardo Ballesteros, también a nuestro técnico del Centro Cultural, Adolfo Vergara, socios de la Romero Esteo, gracias, compañeros de la Junta, Paco, Manu, María, Gerardo, todos los que estamos aquí, presidente, y Rafa Torán, por favor, gracias, gracias, siempre estás ahí. Y a vosotros, amigos de la obra y del catálogo y de la persona de Romero Esteo, muchísimas gracias por estar aquí. Besos, familia. Carlos Fernández Bravo. Muchas gracias. Luego en datos ratito más. Además, precisamente a los músicos que aludía Lourdes, que han estado estos días previos anteriores, entre ellos están sus maestros Diana Pérez, Luis Pacetti o Reyes Oteo, porque uno de los objetivos de la asociación es precisamente dar a conocer a gente joven, a gente que no tiene muchos espacios donde
presentar su obra, pues que se sepa también. Ya por esto aquí lo tengo en silencio, pero es que no tengo reloj y si no después no sé la hora cuál mira, es. sí. Buenas tardes y bienvenido, bienvenida. Comentábamos antes, bueno, la suerte a veces de que seamos más o seamos menos, depende de las convocatorias de muchas casuísticas y del azar, pero lo importante es que estamos, los que estáis sois unos privilegiados y privilegiadas porque vamos a pasar un rato estupendo, vamos a aprender muchísimas cosas juntos y veréis cómo no os arrepentís. Esto que ha sonado, esta Oda a la Alegría, además si no recuerdo mal los datos, es de un texto de Schiller del siglo XVIII, ¿no?, que después musicaliza Beethoven en el XIX, y es un himno que en el siglo XIX, cuando los estudiantes revolucionarios cantaban, pues entonaban la marsellesa y esta Oda a la Alegría, ¿no?, un poco como para unar esos himnos que ponen los cuerpos, los pechos henchidos, ¿no?, y para reivindicar, ¿no? Y precisamente sobre los himnos, sobre esta oda, es una de las selecciones de nuestro invitado esta tarde, Jorge Freire. Aunque tú dices que los himnos, Jorge, son un poco para, a veces, caldo de cultivo para los energúmenos, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues sí, antes que nada, buenas tardes a todos. La verdad es que con estos focos tan potentes, no sé si estamos hablando para el vacío, si hay algún asistente, si esto está Déjalo, lleno a no te rebosar. fijes en nada, O sea, tú habla. te prometo que ahora mismo, yo no sé tú cómo lo haces, pero yo ahora mismo soy ciego. O sea, yo Bueno, no sé yo si hay alguien en el también, público, pero pero en cualquier caso es mejor hablar como si no hubiera nadie. Eso, Tú como si sabes, fuéramos los dos a la hora de solos. escribir ahora hay mucha gente que se ha impuesto no sé muy bien por qué, se ha encomendado la tarea de escribir tratando de gustar. Y eso es un error. Y yo siempre recuerdo el mandato de Nietzsche que decía, mi ipsi scripsi, escribo para mí mismo. Bueno, pues de igual manera, al hablar hay que hablar para nosotros, como si no hubiera nadie. Eso no es ninguna tontería. En la radio, que ha sido mi trabajo toda la vida, hay mucha gente que te pregunta, ¿no?, ¿cómo lo haces? ¿No te da pudor? ¿Cómo te diriges? Y yo siempre he dicho, es que yo no hablo para gente, yo hablo para el técnico que está delante. Es decir, que estableces un diálogo, entonces cada vez consigues, casi sin querer, esa cercanía que tú propones. Y es lo que un poco pasa ahora. Yo ya no sé quién está y quién no está. Estás tú aquí y quiero charlar contigo. Es que la gente no existe, la gente es una entelequia. Está la persona con la que hablas, Claro, pero la gente como tal no existe. Estamos los dos. Sí. Si no, fíjate, a mí me daría horror. Pues esas grandes definiciones de eso, una multitud de público, o por ejemplo, en tu caso, yo me moriría. Si yo con 37 años que tienes tú, ¿no? Me dijeran que eres filósofo porque has hecho filosofía y no solamente has estudiado, sino que haces filosofía. Me dijeran que soy de los 10, ¿no?, filósofos en este caso, más influyentes, cuyos pensamientos van a ser de lo más poderoso en las próximas décadas, yo me moriría de responsabilidad. ¿Tú cómo lo aguantas eso? Bueno, pues es que eso al fin y al cabo, claro, son cosas que dicen los periodistas. Uno propone y luego el tiempo dispone. Bueno, pues pero vete tú a saber. Algo habrá, ¿no? Porque en qué momento Pues, hombre, sí, en el eso. cultural del país dice de pronto una lista. A mí eso me honra, sí, por supuesto, a mí eso me honra y eso me llena, es un aldabonazo para seguir escribiendo, pero vamos, en cualquier caso, en el fondo son palabras vacías. O sea, yo creo que al final, fíjate, a mí me gusta mucho Carmen de Burgos, y Carmen de Burgos decía, tienes que avanzar a tu paso sin escuchar, esto es muy feo así dicho, sin escuchar a los perros que te ladran, pero sobre todo sin hacer caso a los que halagadores menean la cola. No estoy diciendo que quien dice eso en el cultural sea un perro en absoluto, pero quiero decir que muchas veces el halago hay que tener en cuenta que es una cosa adventicia, es una cosa temporal y tiene tanta importancia como el que te insulta en redes. O sea que hay que saber que, bueno, pues que son cosas pues más o menos superficiales y que no tienen tanta entidad como la que tú quieras darle, ¿no? De todas formas, antes que nada, que me he quedado a medias, quería agradecer a la Asociación Romero Esteos, un honor estar aquí. Muchísimas gracias a Lourdes por su introducción y me honra sobremanera estar además con una autoridad del periodismo como Inmaculada Jabato, con lo cual, y sobre todo, muchas gracias a los que, pues a los que muchos o pocos, no lo sé, estáis aquí una tarde de miércoles. Y mira, que fíjate a mí qué alegría que has nombrado a la primera mujer periodista, ¿no?, que es Carmen de Burgos, que además es verdad. está dedicado a ella precisamente el edificio que hay en Baeza, dedicado para la formación feminista, ¿no? Sí. Colombine, porque tenía que firmar con seudónimo. Con un seudónimo, entonces no se podía. Eso ya hoy día parece, ¿no? Parece superado, pero claro, además tienes una niña pequeñita, prepárate porque no lo estás. Son cosas, claro, son cosas que damos por sentadas y entonces decimos, fíjate, pues hay mucha gente que tuvo que hacer una dura brega, efectivamente, y que su figura resulta enormemente inspiradora, por supuesto que sí. Pues sí, y vamos a seguir en esa brega porque las cosas están complicadas, ¿no? Digo, por el mundo del feminismo, ya que hemos tocado un poco de pasado a ese tema,
Y precisamente además viendo un poco todas las posibilidades de charlar contigo, con alguien, como digo, un filósofo al que se le pone esa, aunque tú digas que es verdad, que a veces los elogios son un poquito llamativos, ¿no? Sí. Porque así venden más, pero bueno, escarbas cada lo queda, así que de pronto que alguien se fije en ti y no en tanta gente como habrá Sí, de sí. tu promoción, de tu generación, ¿no? Es importante, ¿no? Pero es verdad que tú has hablado, por ejemplo, de la identidad, ¿no? Y ahora estábamos hablando de mujeres y hombres, ¿no? Tú has dicho que la identidad no la podemos construir a solas. Es decir, tú no te levantas un día y dices, hoy soy madrileña. Claro, Por cierto, tú sí lo eres, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero es que al final, fíjate, has abierto dos melones que son complicados, que uno son de la identidad. Efectivamente, la identidad, para empezar, la identidad, fíjate, desde la filosofía, por lo pronto, desde la filosofía la identidad es un principio lógico, pero no es un atributo, o sea, es un atributo lógico, pero no es una atribución de personas, no es una atribución de comunidades, por la sencilla razón de que una cosa no precisa de ser idéntica a sí misma para ser. Quiero decir, las personas cambian. Aquel celebérrimo poema de Rimbaud de ¿qué culpa tiene la madera si se despierta convertida en violín? Oye, que es que yo no soy idéntico a mí mismo. Esta anécdota de Diógenes, oye, tú te contradices. Hace 5 años opinabas una cosa y ahora opinas otra. Ya, y cuando era pequeño me meaba en la cama y ahora no, y sigo siendo el mismo. Esto que se hace mucho los políticos de hemos encontrado en la hemeroteca una opinión de este ministro cuando todavía era concejal en no sé dónde y decía una cosa diferente. Bueno, efectivamente. Es que decía Emerson que la congruencia era el demonio de las mentes estrechas. Es que no pasa nada por ser incoherente. Hombre, un político a lo mejor que contravenga su programa electoral, entiendo que a lo mejor sí, pero a mí me parece realmente llamativo cuando alguien te dice, oye, pero es que no piensas exactamente igual que como pensabas antes. Bueno, ¿y eso es malo? Bueno, pues si los hechos cambian, yo cambio, ¿no? En cualquier caso, efectivamente, la identidad es uno quizá de los mitos de nuestro tiempo, ¿no? El identitarismo, porque el identitarismo, en el fondo, se corresponde a aquello que Freud llamaba el narcisismo de la pequeña diferencia. En un momento en el que se está dando una homologación colosal, en el momento en el que ya no hay cultura, sino que solamente hay una gran cultura, en el momento en el que la globalización está arrasando, por así decirlo, las diferencias culturales, el momento en el que lo único que puede haber es, por así decirlo, pequeños tintes folcloristas de los que se sirven los nacionalismos para salpimentar de alguna forma su diferencia, cuando realmente ya no hay una gran diferencia. Cuando uno viaja y cuanto más lejos viaja se encuentra con las mismas opciones vitales, se encuentra con la misma gastronomía incluso, se encuentra hasta con las mismas caras. Es decir, que uno ya no viaja para ampliar sus límites, sino que lo que sucede es que los estrecha, ¿no? Entonces, claro, en un momento, efectivamente, en el que se ha dado, Levi Strauss hace 6 décadas, en su libro Tristes Trópicos, decía que estaba empezando a fabricarse una gran cultura homogénea de forma industrial. Bueno, eso efectivamente ya ha llegado al paroxismo, ya se ha dado y ya ha culminado por completo, ¿no? A mí me hace gracia que en el Teatro Lope de Vega de Ocaña, en provincia de Toledo, se llama Lope de Vega porque ahí estudió el Fénix de los Ingenios cuando era un chaval y estaba en el colegio de los jesuitas, ¿no? Ahora es un teatro, pero entonces es un colegio de los jesuitas. Entonces, en el frontispicio del teatro hay una cornucopia muy bonita, así muy historiada y tal, y entonces pone, por la cultura se conoce a sus pueblos. Bueno, pues ya no hay una cultura de cada pueblo, ahora ya soy una gran cultura, que es la cultura de la agitación, y ya pues lo único que quedan son pequeños tintes. Entonces, esta identidad, esta idea de que no, yo es que soy de una identidad contrapuesta a la del otro, es una grandísima engañifa. Y esto, por supuesto, hablamos del tema del feminismo, o sea, la identidad de género, esta idea de que uno se levanta y decide autoimponerse una identidad motu propio. A mí la verdad es que esto quizás suponga abrir un melón, ¿no? Pero en un momento en este despapucho ideológico que estamos viviendo ahora, en el que se desdibujan las fronteras entre izquierda y derecha, que quizás sea mejor que sea así, me hace mucha gracia que se atribuyan ciertas ideas a la izquierda o a la extrema izquierda cuando son ideas que son neoliberalismo hasta las cachas, como esta idea de la autodeterminación de género, esta moral del supermercado, de que uno puede definirse libremente y además ser causa sui, como el dios medieval, ¿no? Uno se determina a sí mismo, uno se hace a sí mismo. Uno ya no es como lo de Clarín que lo nacieron, sino que nace, ¿no? Y que se celebra a sí mismo y pide que le den palmas. Alguna ocasión que no entiendes, y es raro en un filósofo, ¿no? Con alguien que hace filosofía, tú dices que la soledad como tal no la concibes, no piensas que estamos a solas, sino que todo lo contrario, o sea, que nadie se ha hecho a sí mismo solo sola, ¿no? Sino que formamos parte pues, de un contexto, de unas circunstancias, algo así, ¿no? Bueno, es verdad, o sea, es que esta cosa, esto se ve muchísimo, es que esto sería abrir un tema, pero
En los últimos meses se ha visto, sobre todo en prensa, un auge de esta retórica del desencantamiento que dice que la nostalgia, que la comunidad se ha roto, que el lazo comunitario se ha deshilachado y que solo queda la nostalgia por aquellos tiempos en el que realmente éramos una comunidad. Eso es mentira. La nostalgia por la comunidad es tan vieja como el mundo, porque de hecho la comunidad siempre ha sido un mito, y es el mito de la comunión, es el mito de una sociedad completamente vertebrada en el que todo el mundo está relacionado con todo el mundo. Eso no es así. No puede desaparecer la comunidad porque los individuos siempre somos productos de una comunidad. Aquello de que ningún hombre es una isla, lo de John Donne. Nadie surge como una mónada, nadie surge por separado. Somos todos productos de una comunidad y somos todos productos de una urdimbre. Y por eso muchas veces, claro, el tema del identitarismo efectivamente es un mal de nuestro tiempo, pero no es el único. Realmente tenemos una tendencia en nuestro país, y no solo en nuestro país, a importar toda la chatarra averiada de ultramar, todas las teorías descabelladas que se hacen en Estados Unidos, las compramos sin tasa y nos vienen todos. Y bueno, hay un libro elucidario que a mí me gusta muchísimo, que salió hace 3 o 4 años, que es La transformación de la mente moderna, de Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, que publicó Deusto, y ahí en el prólogo a la edición española decía Haidt: lector español, muy atento, porque estas cosas, en ese libro se habla fundamentalmente de los desafueros que se cometen en los campus estadounidenses, en las tonterías identitarias e ideológicas y tal que allí se cocinaban, ¿no? Entonces dice, lector español, muy atento, porque estas cosas que quizá te parezcan muy estrafalarias, antes o después van a llegar a tus costas, así que pon diques, pon escolleras para que eso no llegue a tu país. Bueno, efectivamente esas cosas ya han llegado a puerto y ya han llegado y ya las tenemos hasta la cocina, con lo cual cosas como el identitarismo, eso efectivamente es chatarra averida estadounidense que nos llega porque lo compramos todo. Inmaculada, permíteme retomar un hilo que has sacado antes con el tema del energumenismo, a cuento de la oda a la alegría y esas cosas. Ese es otro de los males de nuestro tiempo, el energumenismo. El energumenismo, que algunos llaman polarización, que algunos llaman crispación. No, esto es sencillamente la cultura del energumenismo, porque sencillamente cuando la trinchera se va agigantando, el diálogo es imposible. A mí me hace mucha gracia, esto lo digo entre bromas y veras, pero más entre veras que bromas, cuando se habla de, en fin, este mito celebérrimo, ¿no?, de la caverna de Platón. Yo digo que quizá habría que hablar de la taberna de Platón, porque hay un personaje, algunos conoceréis, de Fortunata y Jacinta, que me parece la gran novela que nunca se haya escrito en español, la novela de Galdós, en el que aparece un personaje menor que aparece en unas líneas, que es José Izquierdo, que es un borrachín al que, en gracia a lo humorístico, sus compañeros de taberna lo llaman Platón, porque el hombre, que es un borrachín de costumbres disolutas, come siempre en un plato muy grande. Y el hombre lo que tiene es fundamentalmente odio a los moderados. Y entonces, cuando se coge una curda, siempre dice: lo que hay que hacer es coger las cabezas de Pi Margal, coger las cabezas de Castelar, ponerlas en un haz, colgarlas en una pica y quemarlas. ¿Y eso por qué, don José? Por moderaos, por moderaos. Entonces a mí me hace mucha gracia porque efectivamente ese energúmeno que es José Izquierdo, al que llaman Platón, el que nos hace ir precisamente no a la caverna, sino a la taberna de Platón, efectivamente es el santo patrón de nuestro tiempo, que es el tiempo del energumenismo, que es el tiempo en el que, vamos, si uno tiene algún tipo de asomo de duda de pasar por moderado, ya prácticamente su suerte está echada. Hoy situarse in media virtus, hoy ser susceptible de ser tildado de relativista o ser tildado incluso de colaboracionista o algo así, es sencillamente que cancelen tu vida civil, ¿no? Y hay un libro que a mí me gusta mucho, un libro injustamente olvidado, de Gustave Le Bon, Psicología de las multitudes, en el que hablaba fundamentalmente, aunque no solo de la Revolución Francesa. Y allí contaba que cuando en la convención empezó a darse el derramamiento de sangre, empezaron a cortarse cabezas y realmente eso se fue de las manos, los miembros de la convención, los jacobinos más arrojados, tenían un auténtico pavor a parecer moderados ante sus conmilitones. Porque claro, si tus compañeros de causa te ven moderados y piensan que eres un blando, piensan que en el fondo pues vas a acabar oponiéndote a ellos, ¿no? ¿Pero moderado entiendes tú desde el punto de vista político o como actitud ante la vida? O sea, como actitud en el fondo en esa causa, es decir, oye, ¿cómo que te estás ablandando? ¿Cómo que te arrugas? ¿Cómo que te amilanas cuando tenemos que cortar la cabeza a esa marquesa? Bueno, entonces al final lo que describía este hombre, Gustave Le Bon, es que algunos exageraban sus aspavientos para parecer más radicales de lo que eran por miedo a parecer, por así decirlo, tibios, ¿no? Aquello de la Biblia de que Dios vomita los tibios de su boca, ¿no? Pues hay mucha gente que tiene un auténtico pavor a parecer tibios, sobre todo en nuestro tiempo. Por eso que yo creo que suma el identitarismo al energumenismo y tenemos esa mezcla que ahora mismo está arrasando. Hablando de arrasar. Es que me pones el capote y en visto. No, es que está, no, además me llama mucho la atención porque precisamente no es solo tener ideas, sino tener la osadía, ¿no?, de contarlas y además pues tú las crees como verdad, es decir, que no es que estés vendiéndonos nada, o sea, tú crees que son ideas. Y me parece que es una cosa muy importante y por eso, volviendo un poco, insisto, arrastrando ese
San Benito, de ser un filósofo de los de ahora, de los más influyentes, y de lo que las cosas que tú nos dices nos va a influir durante muchas décadas, ¿cómo convences a ese público o cómo nos convences de que lo que tú dices realmente son cosas sustentadas, además, bueno, pues en todo un peso, ¿no? No son cosas que tú te levantas a la mañana y dices, yo, Jorge Freire, voy a decir esto. Sí. Porque hablo mucho, ¿no? Y tu madre dice que tú hablas mucho, ¿no? Que hablo muy rápido, me lo dices siempre. Cuando entras a la radio, por favor, modera la velocidad Bueno, y pues, nunca puedo evitarlo. Bueno, no pasa nada, hay quien habla despacio y quien habla rápido, pero tú lo dices con esa convicción, ¿no? ¿Y de dónde Hombre, salen esas? hay que creer en lo que se dice. Pues mira, antes lo estaba hablando con Juan Gavilán y yo creo que él me va a dar la razón. En algunas cosas no te la va a dar. Seguramente Lo no, digo pero, ya. yo creo que para dedicarse a la filosofía hay que perderle el respeto a la filosofía. Y a mí me ha dicho antes una cosa muy sabia Juan, como un filósofo de larga data y como alguien que tiene pues, varios volúmenes de historia de la literatura que son auténticos bestsellers y que se ha dedicado a la historia de la filosofía, perdón. Es precisamente, oye, que no hay que mitificar, que no hay que entronizar a los grandes filósofos, porque al final lo que haces es momificarlos, es convertirlos en una reliquia de museo, y si es una reliquia de museo, pues que se queden ahí arrumbados en una ringlera, en un rincón apolillado, y hasta luego. No, lo que hay que hacer es bajarlos del pedestal y perderles el respeto. Entonces, al final, perder el respeto a la filosofía significa, pues oye, hacer lo que hacía Sócrates, salvando las distancias. Yo no me comparo con Sócrates. Bajar a la liza de lo mundano, ir al mercado, ir al ágora, ir al bar, ir al fútbol y hablar con la gente. Pero no hablar solo de la filosofía en el sentido de una cuestión sistemática, de una cuestión de, oye, ¿qué opinaba? Esto yo lo veo con algunos compañeros de generación que se han dedicado a la filosofía académica, que es una cosa que yo detesto. No, es que a mí me interesa mucho saber si el segundo Hegel, si la influencia del segundo Hegel en Agamben, porque hay un paper que apareció en el 70 y pico. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que no voy a seguir hablando contigo porque me estoy muriendo del asco y del aburrimiento. La filosofía, para empezar, tiene que irrigar todos los ámbitos de la vida. Se puede hacer filosofía del fútbol. Yo, fíjate, en prensa he publicado textos de filosofía del humor. Pero ¿por qué no voy a hacer filosofía acerca de qué es el humor? O sea, ¿por qué tengo que hacer filosofía acerca del ser, acerca de la nada? ¿Por qué no puedo hacer filosofía acerca de la telebasura? De hecho, Jorge, un inciso, yo Sí. me acuerdo cuando mi hija mayor, que también es filósofa, hizo filosofía, yo recuerdo que al principio cuando te dicen filosofía pura y tú dices, claro, inevitablemente como padre piensa, bueno, como madre, ¿y qué salida, no? Tendrá Claro, salida claro. por tierra, mar y Twitter, como decía Ana Mancebo. Bueno, lo piensas, ¿no? Y yo recuerdo que, un poco indagando a ver en el mercado laboral y tal, leí que hay muchos muchos sobre todo que se dedican a la política, mujeres y hombres, que trabajan con asesoramiento de filósofos. ¿Eso es cierto? Sí, hay cada vez más asesorías filosóficas, pero yo soy bastante escéptico, porque el asesor filosófico en el fondo es un coach con un poquito más de fachenda, o sea, con un poquito más de prestigio. Lo que pasa es que como el coach está ya muy desacreditado, porque ya la gente ve que muchos coaches, no digo todos, son vendehumos y son mercachifles, dicen, no tenemos un coach, tenemos un filósofo, tenemos un asistente filosófico que te va a contar la misma tontería, que además esa tontería, fíjate, es pura ideología. Lo que pasa es que viene envuelta en una retórica buenista, en una retórica camastrona, que nunca te dice del todo lo que te quiere decir, siempre te dice lo que quieres oír, pero eso sí es filósofo. Entonces, efectivamente, vamos, yo he dado clase para empresarios, he dado charlas en empresas y tal, y muchas veces te das cuenta de que estás ahí como podría estar un jarrón. Es decir, que estás ahí y como eres filósofo, pues ya has cumplido tu función. Es decir, un filósofo luce mucho. O sea, que no es porque tú aportes Yo creo que no aportas ética, nada, en absoluto. metafísica, un sentido de... No, Y eso luego, no. por otro lado, la situación de precariedad del filósofo hace que muchas veces te acuerdes de la película esta de Plácido, lo de siente un pobre a su mesa. En este caso, siente un filósofo a su mesa. Tú te sientas porque tiene hambre. Efectivamente, porque tengo hambre. Por un lado, el filósofo da mucho prestigio y por otro lado, el filósofo es muy agradecido porque le pones un trozo de pan y ya se conforma, ¿no? De todas formas, estábamos diciendo el tema de... el tema de la filosofía académica. Claro, hablaba yo de lo de Juan Gavilán porque él me decía que efectivamente es muy renuente, claro, esta idea de los clásicos como tótems inamovibles, ¿no? Entonces yo creo que al final la academia ha hecho mucho mal a la filosofía porque se ha cargado muchas vocaciones. O sea, fíjate que Platón funda su academia al lado del gimnasio de Academo y entonces yo en un artículo hace no mucho escribí que realmente hoy lo que hace el Homo Academicus es bailar sobre la tumba de Academo, porque en la academia era donde brotaban las vocaciones, era una especie de almácigo, una especie de semillero de vocaciones y hoy realmente las vocaciones se tiran fuera de surco, como haría un labriego negligente y se agostan, ¿no? Entonces, claro, hay muchas vocaciones filosóficas que se encuentran, que se dan de bruces con esa pared que es la academia y que al final lo que hacen es encontrarse con una cuestión, para empezar, endogámica, de gente que se cita a sí misma y de cosas que no van a ningún lado. Esto también se ve mucho, por ejemplo,
con las jeremiadas constantes acerca de la muerte de la filosofía. En este país, la muerte de la filosofía, ya hay textos muy sesudos en prensa desde los 70. La filosofía nunca termina de morir, pero siempre está muriendo. Y la gente siempre está con el rollo este victimista de hay que defender, hay que firmar este manifiesto porque se la están cargando. Yo me niego a asumir esa posición victimista con la filosofía. Por lo pronto, porque la filosofía no puede defenderse, no puede defenderse, para empezar. La filosofía tiene que atacar, no puede defender. Entonces, claro, esta cosa de la filosofía como... apadrine usted un catedrático que languidece. No, en absoluto. Aquel discurso de Churchill de pelearemos en las playas, pelearemos en los campos, pelearemos, eso es. O sea, filosofaremos en las calles, filosofaremos en los campos. Y la mejor forma de defender la filosofía no es llorar por una filosofía que nos arrebatan, pobrecitos, sino sencillamente filosofar en todo lo que se pueda. Filosofar en prensa, filosofar en medios, meter la filosofía de matute en todo lo que se pueda. Y efectivamente demostrar que la filosofía se ocupa de todos los aspectos de la vida. O sea, hay gente que ha hecho filosofía del porno. Hay gente que ha hecho filosofía de las drogas, de cualquier asunto que nos parezca banal se puede hacer filosofía, de todo. O sea, la filosofía realmente no hay ninguna faceta de nuestra vida que se sustraiga a ella. O sea, en definitiva, pensar, ¿no? Que es Pensar, transmitir claro, ideas sobre efectivamente. el pensamiento, ¿no? De lo que Claro, estamos- eso es. lo Y que entonces, estamos claro, al haciendo. final dices, oye, si tú encuentras una aplicación práctica para la filosofía, yo, por ejemplo, soy una persona muy apasionada porque me gusta mucho hacer lo que hago y creo en lo que hago, pero realmente si mi cometido fuera, efectivamente, estudiar la influencia del segundo Hegel en Agamben, pues no tendría esta pasión, seguramente estaría un poquito más resumido, francamente. Has hablado de la vocación, ¿no? Y tú muchas veces has dicho que la vocación es legítimo que la busquemos y que hay ahora mucha confusión entre, a veces trabajamos en un oficio que no es el que tenemos por vocación y al revés, ¿no? Es importante para ser feliz, para esa satisfacción a la que tú dices que debemos aspirar, esa alegría, Sí. hacer algo que te guste. Sí. Hombre, pero por supuesto, lo que pasa es que yo ya sé que es muy fácil y puede parecer incluso banal el decir, no, hay que encontrar la vocación, pero claro, dices, en un país en el que el paro juvenil está en el 38-39%, pues efectivamente parece muy frívolo decir, encuentra tu vocación. Muchas veces el ocio, la vocación y el negocio no se corresponden, a lo mejor a veces no hay un acomodo para aquello que te da la vida, ¿no? Bueno, efectivamente es así, ¿no? A mí me parece fatal este triunfalismo con el que se jalea la generación más preparada de la historia. Y me parece además un flaquísimo favor a la situación que tienen muchos jóvenes, que están ahora mismo bastante desalentados, diciéndoles que encima, oye, que no se quejen que son la generación más preparada de la historia. Eso es una imbecilidad. Desde una perspectiva puramente lógica, desde la filosofía, no se puede estar preparado en términos absolutos. O sea, estar preparado es una función que requiere un parámetro como valor de entrada. Tú estás preparado para algo. Yo estoy preparado para hacer este trabajo, pero no estás preparado en general. Y si tú no estás preparado y no hay algo en el mercado laboral que dé salida a aquello que has estudiado, no estás preparado. Entonces, a lo mejor hay algo que se ha hecho mal en este país. Ya se diga que sea pues, que se ha descuidado de la FP, que ha habido titulitis, lo que tú quieras. Pero en cualquier caso, efectivamente es muy complicado hoy vivir de la vocación, pero la vocación siempre está ahí. Aristóteles decía que había que ser con nuestra vida como si fuéramos arqueros. Bueno, cuando tú eres un arquero, tú puedes marrar, tú puedes equivocarte con el tiro, pero sabes dónde está la diana. Si tú eres un futbolista, tú puedes tirar 200 veces esa puerta y equivocarte y echarlo fuera, pero sabes dónde está la portería. El problema es cuando no hay portería. Entonces, efectivamente, ser como arqueros y saber dónde está la diana es, en el fondo, tener un ideal. Tú cuando pones la prueba hacia un ideal, puede que nunca lo alcances, pero por lo menos tienes un ideal y eso te permite avanzar un trecho, ¿no? Y yo creo que es importantísimo la vocación. La vocación, vocatio, es llamada. Quien siente la llamada de la vocación en realidad encuentra su lugar en el mundo. Y quien encuentra su lugar en el mundo, pues seguramente encuentre la felicidad. O sea, la felicidad no se puede encontrar fuera. Eso es una idiotez, eso es una tontería de la autoayuda. Esta cosa de que quien va a buscar la felicidad es como quien va a buscar setas, ¿no? Hay una frase de Persio del siglo I después de Cristo que dice, no te busques fuera de ti. Y a mí me gusta mucho. No te puedes buscar fuera de ti. La felicidad, la eudemonía es vivir a buenas contigo mismo, a buenas en tus zapatos. El eudaimon, estar a buenas con tu daimon, con tu yo profundo, ¿no? Pero no buscarte fuera de ti. Entonces, claro, efectivamente, la vocación... Mira, mi segundo libro, Nuestro hombre en España, que hablo de Arthur Koestler, a mí hay una historia que me conmueve de Arthur Koestler, autor del Cero y el Infinito, que a mi juicio es una de las grandes novelas, si no la gran novela del siglo XX. Este hombre está viviendo... Es que es una historia curiosa, ¿eh? Está viviendo en un apartamento en una aldeita francesa, Roquebrun, que era una aldea pues, en la que solían recalar los exiliados alemanes, donde también a veces veraneaba Heinrich Mann y Stefan Zweig, gente así, ¿no? Entonces estaba, pues Koestler ya era un escritor muy conocido, un novelista de éxito, había tenido además una cierta fama como periodista científico y estaba muy significado políticamente, había trabajado para el Comintern, para la Internacional Comunista de Willy Minzenberg, había estado pues, prácticamente a sueldo de Stalin, ¿no? Antes de caerse definitivamente el caballo y hacerse anticomunista furibundo, ¿no? Entonces este hombre vivía en esta aldeíta con una novia muy jovencita que se había echado
y él estaba encomendado a la tarea de su vida. Él sabía que su existencia pendía de un hilo que era escribir El cielo y el infinito. Sabía que esa obra era la razón de su existencia. Él había nacido para escribir esa obra. Y este aquí que, bueno, cae Francia y aparece la policía en su casa, lo detienen, lo llevan a un campo de concentración, está durante semanas comiendo alubias y agua exclusivamente y después, por una suerte de azar, después de varias semanas encerrado, consigue liberarse. Por otro azar vuelve a acabar encerrado en el campo de Roland Garros. Después se libera. ¿Qué es lo primero que hace después de recuperar la libertad 3 meses después de su cautiverio? Vuelve al apartamento y vuelve a dedicarse día y noche a hacer ese manuscrito. ¿Por qué escribía ese manuscrito? Porque sabía que ahí estaba la piedra de toque de su existencia. Hete aquí que semanas después vuelve otra vez la policía pensando que tiene algún tipo de actividad sospechosa, rajan toda la casa, rajan los colchones, abren los armarios, los camarines, los cajones, tal, y no encuentran nada sospechoso. Y curiosamente no se dan cuenta, es como la carta robada de Poe, no se dan cuenta de lo que estaba encima del escritorio, que era un voluminoso manuscrito abierto por la mitad, que era eso, precisamente, y no lo cogen, ¿no? Bueno, pues efectivamente, se lo llevan otra vez, vuelve a estar encerrado, lo liberan, tiene una grandísima odisea tratando de llegar a Burdeos en el momento en el que cae definitivamente la República con el discurso este de Petén, de patria, trabajo, familia, en el que realmente Francia se rinde a los nazis. Él encima es judío, está escapando, sabe que le están royendo los zancajos los nazis, entre tanto no sabe qué ha sido de ese manuscrito, pero es lo único que le importa en la vida. Y este aquí, que cuando ya está desesperado, se encuentra un cura dominico muy jovencito que tiene un convento en el que acogía a mujeres que habían salido de la cárcel y a mujeres que habían sido prostitutas para darles una segunda oportunidad. Y le dice, tranquilo Arthur, el buen Dios es un director de escena muy sofisticado. Bueno, este aquí, que Kessler sigue escapando, no consigue irse a Inglaterra, no hay ningún tipo de bote, y se encuentra con el filósofo Walter Benjamin. Y Walter Benjamin, que está escapando de la Gestapo, también judío, le dice, mira, nuestra suerte está echada. Yo tengo aquí un blister de pastillas de morfina. Es evidente que nos vamos a tener que suicidar, con lo cual lo divido, te doy la mitad y yo me quedo con la otra mitad. Pocos días después, Benjamin llega a Portbou, la frontera con Cataluña, se siente perseguido, se alquila una fonda, se embaula las pastillitas y se suicida. Uno de los grandes filósofos del siglo XX. Bueno, pues al hilo de esos días, Kessler hace exactamente lo mismo. Llega a una aldeíta, se da cuenta de que lo están persiguiendo, se embaula las pastillas, escribe en una hoja unos versos del poema de otoño de Rilke, quien no tiene casa ya no la tendrá, quien está solo siempre estará solo, pero por alguna cuestión absolutamente inexplicable, al día siguiente se despierta. Pues no se sabe por qué no le hicieron efecto las pastillas, ¿no? Entonces se acuerda de eso que le dijo el dominico, el buen Dios es un director de escena muy sofisticado. ¿Qué es lo primero que hace después de este momento revelador, de esta iluminación? Se escapa y vuelve otra vez con su novia con la machacona idea de dar salida a ese manuscrito, hasta que finalmente lo ve publicado. Bueno, efectivamente ese manuscrito finalmente se publica. En el momento en que se publica, Orwell lo saluda como la gran obra maestra de su tiempo. Se convierte en la gran novela antitotalitaria del siglo XX. Y efectivamente en ese momento Kessler descubre que su vida ha encontrado ya su sentido, su razón de ser. O sea, es curiosísimo. O sea, tú has escapado 2 veces del campo de concentración. Has estado, librándote por los pelos de que la Gestapo y de que la policía francesa te pillara. Y lo único que te importaba era dar salida a ese manuscrito. Realmente es que es muy conmovedor. Pensando en lo de Málaga, ¿cuándo es? Porque Kessler estuvo en Málaga, ¿no? Kessler estuvo en Málaga, condenado a muerte. ¿Eso cuándo es? Eso es antes. Es que claro, Kessler está condenado a muerte y está jugándose el pellejo unas cuantas veces. Aquí estamos hablando del año 40. Pero Kessler viene aquí, primero viene en agosto del 36 y luego vuelve en febrero del 37, que es ya cuando directamente le agarran en febrero del 37 y está condenado a Málaga y luego a Sevilla. Está 3 meses de cautiverio, condenado a muerte, esperando a que finalmente se lo carguen, pero sucede una de estas cosas que sucedían en la Guerra Civil, que era un canje de prisioneros, y finalmente se libra porque la mujer de Carlos de Haya, Josefina, pues al final de hacer un canje entre republicanos y nacionales, al final se libra por los pelos, ¿no? O sea que al final su vida es un azar, una carambola tras otra. Pero a mí me conmueve mucho esta idea de que al final la vocación es seguramente el motor de tu existencia cuando das efectivamente con la que es tu verdadera vocación y que estás en un campo de concentración y estás pensando que te van a matar y en realidad lo único que está en tu cabeza es tengo que escribir ese libro. Bueno, necesitará un poquito de relax, ¿no? Bueno, si quieres sigo. Maravilla, ¿no? Y Yo sí nada que más que sigo. tu madre la que te dice que habla mujer. No, mi mujer también me lo dice. Lo que pasa es que yo en casa Pero soy es mudo. maravilloso porque además hablas y no te cansas ni nada. Tú todo es como Yo en casa no hablo, yo en casa soy silenciosísimo. O sea, en casa filosofas y... No. y aquí Bueno, filosofo por dentro. Claro, y luego sale a contarlo al mundo. Cuando pensábamos en la música que nos podía acompañar,
has pedido un tema que no pega mucho, claro, con tu edad, pero tú reivindicas, ¿no? Que no se llega tarde nunca a nada. Dices que muchas veces la generación que tú representas se os acusa a veces de que llegáis tarde a todo, ¿no? A veces al trabajo, no sé, ¿no? A las relaciones sentimentales, a los idos de casa, vais como siempre por detrás, ¿no? De lo que se supone que tenéis que correr, ¿no? Y tú dices, bueno, lo importante es llegar. Tú llegas a U2 tarde, pero llegas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es que, claro, quizá nuestra generación efectivamente es una generación tardía. Sí, es verdad, es que se nos acusa mucho de eso. Y lo de U2, pues oye, son gustos. Mira, muchas veces cuando la típica entrevista que te dicen, ¿cuál es el mejor libro que has leído? Y hace unos meses me decían, ¿cuál es el mejor cómic que has leído? Digo, el mejor cómic o el mejor TVO que has leído, si has tenido la suerte de leer TVOs en la infancia, es el TVO que leíste con 7, 8 años. Aunque luego te pasen TVOs inteligentísimos, muy adultos, muy oscuros, como los que se hacen ahora, ninguno va a ser tan bueno como el que leíste con 7, 8 años. Y yo creo que la música, creo que muchos de los que están aquí presentes convendrán conmigo en esto, la mejor música es la que escuchaste en tu primera juventud, la que escuchaste en la adolescencia. Pues yo, Entonces, Carlos Fernández, que nos va a interpretar un tema para ti de U2. ¿Está por ahí, Carlos? ¿Sí? Ah, estupendo. Sí, cuando tú quieras. Un tema además de Río, ¿no? Un día en Nueva York, ¿no? ¿Esa es? Esa. Eso. Quiet New Year's Day, rolling white, it's on the way. I will be with you night and day. Nothing changes on New Year's Day. On New Year's Day, I will be with you again. I will be with you again. Under a bloodless sky, cold has color in black and white, arms entwined, the chosen few. The newspapers tell us, say it's true, and we can break through, though torn in two, we can be one. I will begin again. I will begin again. I will begin again. I
we'll be with you again. Ay, qué bonito. Muchas gracias, qué bonito. Carlos Fernández Bravo. Es un portento este hombre. ¿Verdad? Sí, además dicen que los expertos que tienen una voz muy especial, muy aterciopelada. Ya lo ¿no? creo, La verdad ya que lo sí. creo. Muy Impresionante. bonito. Además, no era nada predecible que eligieras ese tema, ¿no? Pero es que a ti no te gusta lo predecible, aunque reivindicas que hay determinadas costumbres que sí que debemos de sostener, ¿no? Un poco es bueno mantener costumbres, ¿no? Para convivir. Por supuesto, yo creo, fíjate, o sea, lo de las costumbres cuando muchas veces se habla de la virtud y se habla de la vida buena, que es en el fondo uno de los grandes ideales filosóficos que ahora se ha descuidado, pero a la vida buena solo se puede llegar por medio de las costumbres. Ahora se ha puesto muy de moda lo de los valores, que es una cosa que a mí me irrita sobremanera. ¿Por qué? Sobre todo los valores éticos. Los valores, pese a su nombre, no tienen ningún valor, no valen nada. Esto de los valores es un flatus vocis, es un significante vacío. Yo digo medio en broma que el declive del Barça empezó cuando comenzó con la pepla esta de los valores, cuando estaba siempre con lo de los valores, ¿no? Porque en el fondo hablar de valores, cuando no especificas qué son, te da una completa libertad para, como por ejemplo un día defender la democracia y al día siguiente irte a jugar un partido de una petromonarquía que cuelga a los disidentes, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente esto de los valores, no sé, son valores abstractos, pero no significan nada. Los mayores nos han dicho, es que hay determinados valores que no cambian, eso sabemos a lo que Pero se son refiere. virtudes. Vale. Yo creo que eso son virtudes. Los valores, en el fondo, es un pretexto para no decir nada. Pero las virtudes es algo que hay que reivindicar. Y las virtudes, por ejemplo, puede ser la fortaleza de carácter. La virtud puede ser, por ejemplo, el aprender a dominarse. Eso es muy importante. Y eso no se nos enseña, ni se enseña a los chicos ahora. Y yo creo que es importante, precisamente para favorecer esas virtudes, hacerlo por medio de las costumbres. Y la costumbre no es lo mismo que la rutina. La rutina, por así decirlo, es costumbre maquinizada, costumbre rutinizada. Yo en el último libro digo que el hábito hace al monje y el chándal al deportista. Y lo digo en el sentido de que efectivamente una rutina está muy bien, pero una costumbre siempre es más elevada y una costumbre puede ser morigerada, que es aquella que te lleva a la virtud. Por ejemplo, lo que decía de dominarse. Hay un experimento que todos conoceréis, o casi todos conoceréis, llevado a cabo por un psicólogo austriaco, Walter Mischel, en el que, bueno, es el experimento del malvavisco. El malvavisco es la golosina hasta la nube, ¿no? Sí. Y en este experimento, hecho hace unos cuantos años ya, se cogía un grupo de niños y se les preguntaba si serían capaces de aguantar durante 10 minutos sin comerse la gominola, pero se iba el profesor, se ausentaba y se les dejaba. Y los dejaba ahí. Y se demostró que aquellos niños que conseguían postergar la gratificación durante 10 minutos eran los niños que, andando el tiempo, tenían unos mejores resultados en la vida. Mejores resultados en el sentido de que tenían vidas mejor encarriladas. O sea, Entiéndase desde una perspectiva lata. Aprenden a frustrarse. Aprenden a frustrarse, efectivamente. Entonces, al final, quien se domina, pues que esto es una cosa muy vieja. Yo digo lo del psicólogo Walter Mischel, pero esto es una idea tan vieja como el concepto ya de Sócrates de la encrateia. La encrateia significa el autodominio, el autogobierno. No hay mayor gobierno que el gobierno de uno mismo. Entonces, claro, la encrateia significa tener el kratos, tener el poder. ¿Quién es el que no tiene el poder? El acrático. Si tú eres un acrático, que no tiene nada que ver con la acracia, o un acrásico, mejor dicho, ¿no? Si tú eres alguien que no se gobierna, alguien que no se domina, eres un incontinente. Un incontinente es el bebé que se hace pis encima. Bueno, pues hoy caemos en el error de pensar que el incontinente, la persona que no se domina, es libre. Todo lo contrario, solo es libre quien se domina, quien se gobierna. Entonces, por ejemplo, una de las virtudes, el autodominio, es importantísimo. Aprender a dominarse, aprender a gobernarse. Si tú, por ejemplo, no sabes postergar esa gratificación, hay un refrán que me gusta mucho, porque evidentemente los refranes te valen para una cosa y para la contraria. Hay refranes que son absolutamente estúpidos, pero hay un refrán que me gusta mucho, que es el que dice que cuando el camino es corto, hasta los burros llegan. Y si nos queremos poner más refitoleros, lo mismo lo decía Freud con otras palabras. Freud decía: la civilización es el trecho que media entre un deseo y su satisfacción. Es decir, que un deseo no puede cumplirse siempre, que las voliciones no tienen por qué satisfacerse inmediatamente. Porque si una cultura se basa en que las voliciones se cumplan inmediatamente, entonces seremos una cultura de zampabollos, o seremos quizá algo peor, que es lo que ahora nos pasa con el hedonismo a corto plazo. El hedonismo a corto plazo es quizá la gran amenaza que tienen los adolescentes ahora mismo. Yo mi penúltimo libro, Agitación, sobre el mal de la impaciencia, lo escribí inspirado por un artículo que leí en El Mundo que se titulaba Generación Z, la generación que lo quiere todo y lo quiere ahora. Y lo contaban como una cosa elogiosa, y es una cosa terrible, porque en el fondo el hedonismo a corto plazo es una especie de perverso genio de la lámpara que te dice: agítame y todo lo que me pidas te lo voy a dar instantáneamente. Flaco favor le haces a una persona si todo lo que deseas lo das instantáneamente, porque lo vas a acostumbrar a una lógica que efectivamente es perversa. Pero fíjate, Jorge, tú hablas y hablas de adolescente. Tú lo ves desde tus 37 años y repito la edad para que te sitúen generacionalmente, ¿no? Sí.
Pero yo te hablo desde mi generación, que ya eso lo venimos hablando desde hace tiempo, es decir, que es un discurso repetido, ¿no? Que hemos hecho mal, que ha pasado, porque notamos un cambio bastante importante en la generación nuestra, si quieres, con ya la vuestra, 30, 40 años, donde ya notamos, por ejemplo, cierta resistencia a la frustración, falta de vocación clara, como tú dices, decía antes, quizás ese egoísmo, ¿no? Ese narcisismo de, bueno, me preocupa mi circunstancia, lo demás no sé. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿de qué hablamos? ¿Qué responsabilidad hay, no sé, en la vida que tenemos, la vida que llevamos? Tú como filósofo que te planteas esas cosas, ¿qué ha ocurrido? Bueno, hombre, yo creo que entre otras cosas, quizá, claro, los que hemos nacido en democracia hay algunas cosas que nos han venido dadas y quizá por eso hemos pensado que eran eternas. Es una conversación que estábamos teniendo tú y yo, una conversación privada, pero vamos, en cualquier caso estamos hablando de cómo muchas veces mi generación piensa que hay algunas conquistas sociales que son eviternas, que han estado ahí desde el inicio de los tiempos y estarán hasta que se acaben. Pues no, mañana se pueden acabar. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido que luchar por ellas. Es una cosa que nos ha venido dada. Yo la verdad es que no me gusta en absoluto glorificar la transición. De hecho, en el último libro soy bastante crítico con el tema este del consenso. Detesto las apelaciones constantes al consenso, pero creo, con Ortega, que la ingratitud es el pecado mortal del individuo contemporáneo. Efectivamente, hay que tener una cierta gratitud y reconocer lo que nos ha venido dado y reconocer lo que hemos heredado de los mayores y de nuestros deudos, que en el fondo hay que tener una deuda con los deudos, ¿no? Y al fin y al cabo, pues no hay que ser ingratos y reconocer que no fundamos nosotros todo ni descubrimos el Mediterráneo, sino que nuestra generación está sufriendo algunos sinsabores, pero ha tenido algunas ventajas. Eso es indudable. ¿Esas ventajas son las que hacen que ahora tengamos que arrastrar ciertas cosas? Pues la verdad es que no lo sé. Es que no lo he pensado mucho y no tengo muy claro por qué hay ciertos sinsabores que sufre nuestra generación y la anterior, ¿no? Quizás la respuesta sea de índole exclusivamente material, de índole meramente económica. O sea, al final es una cuestión de empleo. O sea, que por mucho que uno... estamos en una sociedad posmaterial y la sociedad posmaterial al final lo que te dice es que lo importante es que tú te realices, es que tú te conozcas, es que tú estés muy a gusto contigo mismo. Eso es una idiotez. Una persona que no tenga una rutina y que no tenga un trabajo lo va a pasar mucho peor que una persona que tenga una vida ordenada. Entonces, la sociedad posmaterial tiene las patas muy cortas. No se puede escamotear lo material, que es una cosa que se hace muy habitualmente en los discursos hegemónicos, ¿no? Entonces, pues yo creo que quizá los problemas de nuestra generación sean de índole material. Sí. Bueno, yo no quiero discutir, porque no estamos... Yo es que no lo tengo claro, no lo sé. Estaba pensando en lo de las abuelas y la gente de antes, que no necesariamente porque las circunstancias económicas o materiales sean mejor, anulemos del ambiente esa frustración que un poco hay, ¿no? Sí. No sé, pero bueno, es cuestión también de, retomando un poco lo que tú decías, es verdad que la felicidad y la alegría, que la felicidad es como algo inalcanzable, como algo que efectivamente nos venden los libros de autoayuda, que lo más que podemos aspirar pues a una calma, a una serenidad, ¿no? Un poco a estar en consonancia, en fluir con la vida, ¿no? Porque tú, ¿qué le propones a la gente cuando tú sacas tu libro que fue premio ensayo aquí en Málaga, en la 11ª edición, si no recuerdo mal, ¿no? El libro más vendido en el 2020, ¿no? Y hablas de la impaciencia, ¿no? Hablas precisamente cuando estábamos en cuarentena, ¿no? Confinados, ¿no? Sí, sí. ¿Qué propones para esas situaciones, ¿no? Bueno, pues claro, efectivamente, o sea, hay gente que dice, fíjate qué bien el confinamiento porque al final la gente tuvo que aprender a hacer aquello que proponías. No exactamente, porque el libro en el fondo retomaba una idea muy vieja que es aquella de Pascal, escrita hace 5 siglos, de que la fuente de todos nuestros males es nuestra incapacidad de estar solas, quietecitos y tranquilitos en una habitación. Claro, cuando llegó el confinamiento la gente decía, por fin vamos a descubrir las virtudes del dolce far niente y vamos a dejar de hacer tantas cosas. Mentira. Durante el confinamiento, si se nos caía el wifi 5 minutos, nos volvíamos locos. Por otro lado, eso suponía una frivolidad, porque el confinamiento... Claro, pero en el confinamiento había gente que hacía magdalenas y luego había gente que se moría. Entonces, claro, cuando frivolizaban los periodistas diciendo, qué bien el confinamiento, un momento estupendo para descubrir nuestras cualidades reposteras. No, el confinamiento en realidad responde a unos motivos luctuosos y había gente que lo banalizaba y eso era una vergüenza. Claro, lo que sucede es que efectivamente no es fácil cuando estamos enchiquerados aprender a convivir con nosotros mismos, pero obvio es decir que la persona con la que vamos a estar siempre es con nosotros mismos y es muy difícil aprender a convivir con ese extraño que va con nosotros. Aquello de Machado de busca a tu opuesto que siempre va contigo y quiere ser tu contrario. Bueno, pues no quiero que sea mi contrario. Es mi opuesto, pero no quiero que sea mi contrario, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente, esta idea de aprender a convivir con uno mismo respondía, bueno, pues fíjate, o sea, esto
lo de perderle el respeto a la filosofía, en el fondo te permite jugar con muchas cosas y te permite pasártelo bien y te permite a veces hacer bromas que luego empiezan a crecer y dejan de ser bromas. El libro este de agitación empezó como un artículo medio chistoso que pergeñé el verano de 2018 cuando estaba hablando con los amigos antes del verano, hablando de qué planes tenían. Y entonces, oye, ¿vosotros qué vais a hacer en verano? Y empezaron a decirme cosas que eran absolutamente desquiciantes, cosas absolutamente estupefacientes. Uno se iba a ir una semana que tiene de vacaciones a Kuala Lumpur a hacer turismo de aventura y a hacer un tipo de puenting extremo que se llama penduling. Otro quería descender el Sella disfrazado de Spinete o de Doraemon o no sé qué porque había hecho una promesa a la abuela. Y otro durante 3 días que tenía libres iba a hacer submarinismo profundo en no sé qué. Entonces, claro, yo me preguntaba, ¿por qué después de estar amagando el lomo de sol a sol 5 o 6 días a la semana, currando como borricos, ¿por qué cuando tenéis unos días de vacaciones os encomendáis a estas tareas gimnásticas que son como gincanas insufribles y en el fondo estáis trabajando? O sea, luego necesitáis vacaciones tras vacaciones para reponeros de esa tarea extenuante que habéis hecho durante las vacaciones, ¿no? Entonces eso dio lugar a un artículo que publiqué en Letras Libres que funcionó más o menos bien y se me ocurrió convertirlo en un libro, ¿no? Entonces ya al convertirlo en un libro pues empecé a rascar un poco más filosóficamente y empecé, bueno, pues a intuir que quizá detrás de todas estas carnavaladas y todos estos movimientos frenéticos podía existir aquello que podía darse aquello que los antropólogos llaman movimientos apotropaicos, que son los movimientos que hacen las culturas arcaicas generalmente para espantar la calamidad. Entonces di con un episodio muy conocido, que es un episodio muy evocador y un episodio muy literario, nunca del todo esclarecido, que tuvo lugar en Estrasburgo hace 500 años, en 1518. O sea, hacía 500 años cuando hice el artículo ese, que era la epidemia de baile de Estrasburgo, ¿no? O sea, el episodio este de Nordomanía. ¿Por qué la gente se puso durante semanas a bailar, hasta extenuarse y rendir el alma? Nunca se ha sabido. Hay quien dice que estaban efectivamente haciendo movimientos apotropaicos, que tenían miedo de coger la peste negra, y entonces bailaban una especie de danza macabra para espantar la muerte. Otros, sin embargo, aducen causas fisiológicas. Dicen que pudo ser una intoxicación alimentaria, pudo ser un hongo, pudo ser una sustancia lisérgica que ingirieran sin saberlo, pudo ser un envenenamiento del agua. Bueno, nunca lo sabemos. Lo cierto es que esa idea de un pueblo entero bailando y bailando frenéticamente, como la película aquella de, perdón, Danzad malditos, ¿no? Esta idea de un pueblo entero metido en una danza macabra, en una danza sin fin, hasta rendir el alma de puro agotamiento, me gustaba muchísimo, ¿no? Entonces me parecía una buena imagen para nuestra época. Y efectivamente eso es lo que a nosotros nos pasa. ¿Por qué estamos constantemente así? Entonces, bueno, se me ocurrió decir que quizá el sino de nuestro tiempo será pechar con el castigo de esa figura mitológica que es Ixión. Ixión estaba condenado a dar vueltas en las entrañas del Tártaro infinitamente a una rueda ardiente. Pero cuando lo estaba escribiendo digo, no, es que es una imagen mucho más prosaica, es la del hámster dando vueltas en la rueda. Y así somos, o sea, ¿por qué estamos constantemente moviéndonos? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué hacemos cada vez más cosas y cuantas más cosas hacemos menos significativas son? ¿Por qué nos encomendamos tantas tareas y luego el tiempo se nos escurre entre los dedos? ¿Por qué estamos consagrados a vidas utilitarias que luego además no son significativas? ¿Por qué hacemos tantas cosas que luego no tienen sentido para nosotros? ¿Qué nos sucede? Que nunca podemos tener un momento de descanso. ¿Por qué nos genera tanto remordimiento el no hacer nada? ¿Por qué el aburrimiento nos genera sentimientos de culpabilidad? Con lo creativo que es no hacer nada. Efectivamente, y lo lúcido que es. Benjamin, al que he nombrado antes, Walter Benjamin, decía que era el nido en el que se incubaba la lucidez, que el aburrimiento era el nido en que se incubaba la lucidez. Sin embargo, cuando estamos sin hacer nada nos sentimos muy mal, ¿no? Y sentimos efectivamente remordimientos porque estamos siendo improductivos y porque estamos siendo antieconómicos, ¿no? A mí me gusta mucho cuando Samuel Johnson, el gran lexicógrafo, el autor de ese abrumador diccionario, su biógrafo Boswell, una vez que Samuel Johnson a edad provecta decidió ya retirarse, le dijo a Boswell: hombre, doctor Johnson, usted no puede retirarse porque usted tiene un gran público, usted tiene decenas de miles de lectores que lo leen con unción, que van a leer cualquier cosa que publique y usted les debe eso a ellos y tiene que seguir publicando. Y entonces le contestó una cosa que me gusta mucho. Johnson le dijo: mira, chaval, una persona siempre tiene que reservar una parte de sí para sí mismo. Y es así, o sea, en el fondo tú tienes que reservar una parte para ti que no rinda cuentas a nadie, que no sea productiva, que no tenga que estar siempre rindiendo, ¿no? O sea, esta idea de que nuestro coetáneo tiene que rendir siempre y no rendirse nunca. Bueno, eso es una esclavitud. Pues sí. Tú has dicho que somos o nos define un poco bastante la forma en que nos divertimos. O sea, cómo nos divertimos dice mucho de nosotros, ¿no? Nosotras, ¿no? Sí. A ti te divierte, a Jorge Freire le divierte mucho, le apasiona, le gusta el cine, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, es que mira, lo de divertirse
Esto parece una tontería y parece una cosa secundaria y es una cosa importantísima. Muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de los ilustrados, cuando se dice, no, los estudian escolarmente, ¿no? Los ilustrados son muy importantes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eran importantes? La gente siempre te va a decir, por la enciclopedia o los grandes filósofos, ¿no? Las grandes obras de Voltaire, de Rousseau, de Diderot. Bueno, hay una tercera pata en ese banco que era muy importante para los ilustrados y que siempre pasa de soslayo, que siempre pasa inadvertida, que es los salones, que es el arte de la conversación, que son las buenas maneras. Para los ilustrados era importantísimo. A la vez que se cultivaba la instrucción, a la vez que se cultivaba la educación, era muy importante cultivar el ocio. Y entonces, claro, al final decía, bueno, sí, tú estúdiate al filósofo y tú consulta la enciclopedia puntualmente, pero luego tienes que ir necesariamente al salón, tienes que ir a la tertulia, cultivar las buenas maneras y aprender a relacionarte. Y eso, en el fondo, tiene todo el sentido del mundo. Nosotros estamos trabajando X horas al día, pero luego tenemos un ocio. ¿De qué sirve si después de estar trabajando como bestias, luego nos consagramos a un ocio embrutecedor, so pretexto de no darle vueltas a la cabeza, como se dice habitualmente? No, Pues oiga, tú hasta para el cine le das vuelta a la cabeza. sí, porque pero eso no es mira- malo, perfectamente. El cine me gusta mucho. Mira la imagen que hay allí, ese es el, por ejemplo, es un cartel sobre una película de Kubrick, ¿no? Desde aquí no con el foco. El no veo muy Resplandor, bien. hombre, por supuesto, sí, sí. Y Esa es- película me gusta muchísimo. Que te apasiona Kubrick, ¿por qué? Me gusta muchísimo, pues Además, porque Kubrick es un director, vamos, estoy convencido de que de los que están aquí presentes habrá unos cuantos seguidores de Kubrick porque tiene una feligresía amplia, pero es un director obsesivo y es un director que hace películas que luego germinan dentro y te hacen pensar y pensar y pensar. Realmente 2001 es, yo creo que la gran adaptación de Nietzsche al cine. O sea, es una película, a lo mejor esto es una butada, o sea, que pero... tú ni en el cine descansas. Bueno, vale, pues es verdad, no descanso. No, pero mira, para que veas, o sea, es que en el fondo, si es que esto te vacuna, por lo menos frente a ciertas tonterías y ciertas novedades. Ahora se ha puesto de moda y se ve muchísimo en prensa algunos mercachifles que empiezan a hablar del transhumanismo, ¿no? Hay, de hecho, un personaje absolutamente terrible que da muchas conferencias y tal, y que realmente lo que está vendiendo a la gente es, oye, yo tengo la receta para que tú no te mueras nunca. Entonces, realmente eso hizo gran fortuna en 2018, 2019, 2020, y había gente que realmente se forró contándole, o sea, para empezar, aprovechándose del miedo a la muerte de la gente y luego vendiéndoles, eran realmente vendedores de crecepelo. Lo que pasa es que aquí vendían, pues sencillamente, la inmortalidad. Entonces, con esta cosa del transhumanismo, con esta cosa de los implantes, de los chips, del homo protesicus, se decía, tú no te preocupes, porque al final la especie ya va a convertir, vamos a poder incluso trasvasar tu conciencia a una serie de receptáculos de computadores y tal. Entonces, vamos a rebasar lo que es la contingencia, lo que es la naturaleza humana y la vamos a trasladar a otra red superior. Bueno, eso es lo que cuenta Kubrick en 2001. En 2001 lo que se está contando es que efectivamente hay un momento en el que el protagonista, hay varios momentos, un momento inicial que todos conocemos, en el que está el Australopithecus cogiendo una tibia y machacando una calavera, y ese es el momento primero de la técnica, que además esa imagen desaparece y rápidamente se da un salto en el tiempo y aparece una nave espacial. O sea, la equivalencia entre la tibia y la nave espacial, porque es la técnica el que da el salto evolutivo, ¿no? El protagonista, David Bowman, viaja en una nave espacial más allá de Júpiter y ahí se da la nueva transformación del ser humano. Se convierte en una especie de superhombre, la gran evolución, una especie de bebé cósmico que está en el futuro y tal. Bueno, eso es, en el fondo eso es Nietzsche, eso es el último hombre. Esas son ideas tan viejas como el mundo. O sea, el ser humano ha soñado con rebasar su propia naturaleza desde la noche de los tiempos. Lo que pasa es que hay que recordar, pues en fin, hay que volver a los clásicos. Hay un proverbio árabe que dice, nadie salta por encima de su sombra. Entonces hay que reconocer que somos finitos, hay que reconocer que somos contingentes y hay que reconocer lo que es nuestra naturaleza. Pues quien haya visto 2001 y haya reflexionado acerca de 2001, seguramente no se creerá esas tonterías de los transhumanistas que encima se llevan una pasta por dar charlas absolutamente inanes. Y luego esta película, a mí me gusta muchísimo, Ice White Sat, la última de Kubrick, película póstuma. Es una película llena de simbología, llena de detalles, una película cargada de simbolismo y una película de un mensaje muy profundo. Y bueno, pues quien la haya visto creo que convendrá conmigo que es una gran película. Tienes una memoria prodigiosa, ¿eh? Bueno, con lo que me gusta... No, lo digo sí. porque además, fíjate que tú dices muchas veces que hay demasiada sacralización con los libros, que tampoco todo está en los libros ni que los libros son... O sea, sin embargo, bueno, que tienes mucha memoria, lo digo por las Bueno, pero es que citas, lo de por los libros, Inmaculada, es que a mí, es que mira, hay cosas, va a parecer que soy un cascarrabias y yo soy una persona que tiene muy buen carácter y que yo siempre estoy de buen humor, pero, por ejemplo, o sea, el tema del culto este de que los libros nos salvan, de que nos hacen mejores personas, eso me parece una bobería impresionante, porque es convertir el libro en una especie de fetiche soteriológico que nos confiere la salvación. Los libros ni nos salvan, ni nos hacen mejores personas, ni nos hacen más Es altos, verdad. ni nos Hoy hacen me he más acordado yo de guapos. ti esta mañana porque sabía Sí. que íbamos a tratar de hablar y él en algún sitio he oído a alguien decir
algo sobre eso, sobre que se vive más y se lee mucho, porque se abre. Y yo pensaba también, digo, pero bueno, habrá gente que vive muy bien y que no. Verás que es verdad que antes siempre se decía, parecía que en los libros, y el que no leía se sentía mal, o el que no Efectivamente, conocía a un eso es, autor, eso le da es. pudor y vergüenza. ¿Cómo que tú no has Eso leído? es. Pues mire El usted, remordimiento constante, pero ¿cómo Sí. que no has leído? Y sobre todo te lo dice gente que son como centinelas que se han encomendado la tarea de custodiar todas las novedades. Pero ¿cómo no que no has leído a Murakami? Muy mal. No, Murakami es... Bueno, perdón, que nadie se enfade, yo es que detesto Murakami, pero en general, o sea, estas novedades. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que leer todas las novedades? Yo de verdad, el mayor filósofo, no sé si el mayor filósofo, pero el mayor sabio que conozco es una persona que es un sabio ágrafo, no ha escrito nada y realmente es alguien que no se educó. Es un caso muy curioso. Es que no sé si en Málaga los venderán, en Madrid los venden mucho. Hay unos espárragos que la historia va a parecer un poco estrafalaria, pero realmente es escrupulosamente verídica. Hace años estaba en un supermercado y vi unos espárragos que tenían un membrete, una pegatina muy grande, que me llamó la atención, porque ponía espárragos Sócrates y debajo ponía a la memoria de Immanuel Kant. Sí, hombre. Sí, me llamó mucho la atención. Bueno, pues ya está, se quedaron ahí. Y años después conocí, por mediación de un amigo, al fundador. El fundador es un hombre de unos 70 años, un agricultor de un pueblo de Toledo, se llama Camuñas. Bueno, el caso, este hombre, por azares de la existencia, vivió en orfanatos toda su infancia y se educó por su cuenta, aprendió a leer muy tarde además y nunca estudió. Y por una crisis personal que tuvo al llegar a los 17, 18 años, cayó en sus manos la crítica de la razón pura. O sea, hay que tener redaños para, sin haberte educado, hincar el diente en la dura miga del idealismo alemán, que es la cosa más dura que pueda haber. Bueno, eso supuso para él una enorme transformación. Entonces, es una persona que ha leído algunos libros, no ha leído muchos libros. Él te reconoce que se ha leído 5 o 6 clásicos, Sí, pero pero le ha leído. cundido mucho. Y es una persona de una sabiduría profundísima. Y yo no conozco un sabio de su altura. Y no es precisamente una persona libresca. No es una persona que te cita 800 referencias, pero es un sabio. Y es una persona que se dedica a la agricultura, que luego ha llevado a cabo un tipo de agricultura ecológica muy interesante y tal, pero que es un agricultor. Y a mi juicio es el gran filósofo, el mejor filósofo que conozco, ¿no? Entonces, claro, esta idea de sacralizar los libros, de que, oye, es que los libros te hacen mejor persona. Hombre, los libros te pueden hacer pasar grandísimos ratos. O sea, si tú te estás leyendo el Quijote vas a tener 50 horas de diversión y de reírte mucho. Joder, no es poca cosa. Como para encima tener que decir que los libros te hace confieren mejor virtudes persona, morales, también. efectivamente, y te hacen mejor persona y más guapo. Yo, el filósofo que más me ha hecho disfrutar, porque es un gran prosista, porque yo defiendo que la filosofía es una rama de la literatura. Y eso no es un desdoro de la filosofía, eso no supone menospreciar la filosofía. Sencillamente la filosofía es una rama de la literatura y tiene una condición verbal que hace que el estilo y la voluntad de estilo sean importantes. Y por eso parte de la filosofía que se publica con una jerga académica ininteligible hace que los libros se te caigan de las manos. Total. Platón decía que la filosofía era el saber que tiene alas y lo que sale no es precisamente algo que tenga alas, sino algo muy plumbeo, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho Schopenhauer. Es verdad. Y- Que además transmitir ideas, como tú decías, ayer lo comentábamos con la obra de Miguel Remonosteo, con un cuidado literario es fundamental, porque hay gente que su poder o su valor lo pone en un lenguaje críptico que nadie lo entienda. Claro, Entonces distancia a la gente y parece que estás hablando con un Efectivamente, sabio. es así. Y no, a veces un lenguaje coloquial que la gente pueda entender, Claro. una sonrisa, tal, pues te llega mucho más el mensaje Sí, por que supuesto. todo eso. Bueno, ¿no? total, a mí me gusta mucho Schopenhauer porque es un gran prosista, porque es un gran escritor, porque es un gran ensayista. Bueno, pues alguien que leía con auténtica reverencia a Schopenhauer y que además hay muchas fotos en las que aparece con el libro bajo el brazo de Schopenhauer, era Adolf Hitler. Entonces, hombre, yo no sé si la lectura de Schopenhauer es propia de buenas personas o te hace mejor persona. Pues sí. Oye, hacemos algo parecido a un juego. Unas imágenes, Jorge, tú nos dices que te sugieren. ¿Las ves bien desde ahí o te Lo veo, giramos un sí, poquito sí, la pantalla? sí. ¿Tiene algo que ver contigo? ¿Te sugiere algo? ¿Este verde, por ejemplo? El verde es el color que más me gusta. Ah, El verde es el color del Nilo, el verde es el don acuático del cielo, que decía Goethe, y luego el verde es el color de una cosa que a mí me gusta mucho, que es una cosa muy española y también muy madrileña, que hay que reivindicar, que es el verde de los toldos. Que me gusta mucho, que en Madrid hay muchos toldos verdes, que es una cosa que está periclitando, que está en retirada, y que a mí me gustan mucho los toldos, y me parece una cosa muy de toda la vida. toldos y que- verdes te Los gustan. toldos verdes. bueno, Que los que veía siempre, eso, los toldos ya verdes. está. Estupendo. En fin, ¿Círculo? cada uno tiene sus creencias. Bueno, el círculo es la forma geométrica, según Platón, la forma geométrica por excelencia y es la forma en la que está contenida la totalidad, con lo cual es la forma geométrica superior. Perfecta. El café. Bueno, el café, pues el café, yo creo que no soy el único de los aquí presentes
que efectivamente precisa el café para ser persona, como se dice ahora, ¿no? Y la verdad es que es curioso, pero Balzac decía que se tomaba 50 cafés al día. Madre. Y hay algunos textos, unas suras que dicen que Mahoma también tomaba muchos cafés. ¿Sí? Sí, es curioso. Habría que hacer una historia del café. Una historia de lo importante que ha sido para la civilización el café. Es verdad, y para incentivar quizás Sí, sí. esa vigilia que te hace a veces Sí, creativo, sí. te hace pensar, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Vamos, yo soy un gran Qué mala defensor del sombra café. cuando tomas mucho café no puede hacer bien el círculo. Ah, bueno, claro, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Bueno, yo te digo, yo solo tomo café por la mañana, ¿eh? O sea, Ah, ¿tú dices, no, ves? es que este viene muy acelerado, pero es que yo soy así. Es que soy muy nervioso. Pero tomas café, no descafeinado, ¿no? No, café, pero para desayunar. no, Todavía. nada más, sí, sí. Bueno, el Jardín de las Delicias a mí me gusta muchísimo. La verdad es que hay una anécdota que me gusta mucho de Junger, el gran autor alemán, Ernst Junger, que llegó, un autor enormemente prolífico, que empezó a escribir libros con 20 años y que escribió su último libro, creo que con 99, murió a los 103 años. Y el caso es que lo trajeron a España en el año 95, creo que es, que lo llevaron al Palacio de Liria, lo llevaron a algunos sitios en Madrid y luego lo llevaron al Prado. Y el hombre rompió a llorar al ver esta obra. Por alguna razón, nadie sabe muy bien qué vio en el Jardín de las Delicias y el hombre rompió a llorar. Y la verdad es que me gusta mucho Junger y me gusta mucho el Busco. Bueno, esta escultura no es que me guste mucho, pero suscita uno de los poemas que más me conmueven, que es un poema de Rilke, de Rainer Maria Rilke. Rilke fue asistente personal de Rodin, de Auguste Rodin, durante 2 años en París, a principios de siglo, y él tuvo una experiencia en el Louvre inexplicable, en el que después de dar tumbos en una situación errática, efectivamente buscando su vocación, no sabía exactamente cuál era su lugar en el mundo. Si no has encontrado tu vocación, no sabes qué te es propio, no sabes cuál es tu sentido. Y entonces, yendo al Louvre, se encontró con esta obra que se llama Busto arcaico de Apolo, que es un busto hecho a la manera arcaica, o sea, es una especie de simulación, ¿no? O sea, es como si fuera, por así decirlo, más antiguo de lo que es, ¿no? Y entonces, al ver ese busto, Rilke sintió una voz que le decía: has de cambiar tu vida. Y entonces escribió un poema muy conmovedor en que se cerraba precisamente con esa frase, ¿no? O sea, hay veces que las obras de teatro nos interpelan, las obras de arte, perdón, nos interpelan. ¿Sabes qué? Me has recordado Rilke, que en una depresión, ¿sabes que vino a Ronda, Málaga? ¿Lo sabías? Sí, sí. Buscando un sitio. Sí, con la marquesa Fontaxis, que estuvo, sí, en buscando Ronda, un es verdad. sitio donde recuperarse, Sí, sí. y había leído sobre en las novelas del romanticismo del 19, Sí, ¿no? sí. De Ronda, y ahí encontró, Sí. bueno, de hecho en Ronda hay muchos recuerdos de él, ¿no? Porque fue donde verdad, no se me acordaba dice yo que de eso. donde Rilke recuperó sí. la inspiración. Es muy Recuperó la bonito. inspiración, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, hombre, yo creo que es, pues en fin, uno de los grandes tesoros de nuestra tradición, el Cristo de Velázquez, porque es un Cristo que puede resucitar. Hay gente que habla, por ejemplo, del Cristo de Holbein, y eso a mí me hace gracia porque ese Cristo es un Cristo que no puede resucitar. Eso es un cadáver. Yo tengo un problema con el arte hiperrealista, con Antonio López, con estas cosas, que es algo que no me gusta, porque existiendo la fotografía, tener un arte que copia la realidad. Goethe decía: pinta muy realista un perro, tendrás 2 perros. Pues enhorabuena. No, es que si tú tienes un cuadro que has pintado de forma fotorrealista, yo entiendo que eso tiene mucho mérito. Y alguien te dirá: no, que tiene mucho mérito, que le dedico muchas horas. Bueno, que tenga mucho mérito no quiere decir que a mí me tenga que gustar. Cuando uno va a un programa de la tele de esperpentos y hay un tío que baila haciendo el pino y poniéndose pinzas en la boca, es desagradable de ver. No, pero es que tiene mucho mérito, es que está muchas horas ensayándolo. Bueno, pero no me va a gustar por eso. Es que un cuadro fotorrealista como el Cristo de Holbein no me gusta porque es un cadáver muy historiado, con mucho detalle y y retratado con todo detalle. Pero eso es una foto. Sin embargo, esto infunde conciencia de inmortalidad. O sea, el Cristo de Velázquez es un Cristo que resucita. Bueno, pues estos son los tebeos que me vuelven locos, son los tebeos de los años 60, de la Edad de Plata. Y como he llegado tarde a todo, pues no son los de mi generación, son los de generación precedente, pero me encantan. Y es que esto no sé lo que es. Es que yo sin gafas de lejos, ¿para qué te digo? Pues yo soy miope, ¿eh? ¿También? Y los dos estamos mirando como si viéramos entonces. Es que encima tenemos el foco. A ver, el anterior, esto perdón, es un mono. ¿podemos volver? Es que yo tengo aquí el nombre. A ver. Ah, bueno, sí. Bueno, pues sí, efectivamente, el Teatro Romano de Mérida. No es el de Mérida.
Ah, es itálica. Bueno, de esos complejos. El mono, a mí me interesa mucho la figura del mono, mitológicamente, simbólicamente, porque el mono, si uno estudia mitologías comparadas, representa una función de trickster. El trickster es el dios bromista. Sabéis que en algunas tradiciones hay enlaces entre dioses y hombres. Puede ser Loki, puede ser Hermes. Entre los africanos está la araña, son figuras como semidioses, ¿no? Y en muchas culturas es el mono. Y a mí me hace mucha gracia y me identifico mucho con la figura del mono. Y además, Nietzsche decía que los monos eran demasiado buenos como para que nosotros descendiésemos de ellos, ¿no? Y yo me identifico mucho con el mono porque yo cuando era pequeño era tan nervioso como soy ahora y saltaba mucho, y en mi casa mis padres me llamaban el mono. ¿Ah, sí? Y entonces yo me identifico mucho con el mono. Claro, muchas veces se habla de forma, no sé, se habla de nuestra gastronomía como una cosa típica y una cosa graciosa y una cosa superficial, pero realmente se me ocurren pocos cataclismos comparables al imperialismo de la comida basura. A mí me gusta mucho que la comida basura, en México, por ejemplo, le llaman la comida chatarra. Y me gusta que sea chatarra porque la basura en el fondo es biodegradable, pero la chatarra no. La chatarra es una cosa metálica que sigue ahí, ¿no? Que sigue ahí, que nunca se deteriora, que se oxida, que está rumbrosa, pero que sigue ahí, que no se funde en la tierra, ¿no? Entonces, la verdad es que es sorprendente que haya, no sé, en el país de las ensaimadas, que la gente desayune donuts con 100 gramos de azúcar y de cardiopatías, ¿no? Es curioso que me has recordado porque has reivindicado la comida tradicional nuestra, ¿no? Mediterránea, castiza de verdad. Sí. Y ayer, ¿no? Le ponía Gabilondo letra al himno con... ¿La has oído? Al himno No, de no, España lo he visto en redes, pero no he llegado a ver. con platos de comida nuestra. O sea, Ah, ya, con platos de comida. Tortilla española, callo, tal. Y entonces con Claro. todo, porque dice que la gastronomía, al fin y al cabo, es un vínculo Claro. que nos une a todos y a Y todas. un patrimonio que tenemos, hombre, y la tortilla española, aunque ya en algunos sitios muy modernos empiezan a hacerla con huevina y no sea ni tortilla española, pero hombre, en el país de la tortilla española, en el país del jamón, que realmente vengan aquí las hamburguesitas de serrín y vengan estas cosas de... Y la chía y todas esas cosas que están bien, y la avena, sí, en fin. las sí, cosas bueno, eso esas. dentro de lo que cabe, por lo menos es más inocuo, ¿no? que estas cosas. Bueno, sí. Hay un filósofo ágrafo que tiene unos versos que satirizan un poco esta propensión a desayunar basura. Son unos versos un poco gruesos, pero dice: llaman desayuno al cáncer de yeyuno. Es una barbaridad. Pero lo que va es que precisamente, claro, al final estamos, no sé, alimentándonos. Volvemos a lo del gusto. O sea, al final, efectivamente, educar el gusto es muy importante. Y hemos hablado de los ilustrados y de los salones y de las tertulias. No, educar el gusto significa que cuando tengas 40 castañas no tengas un gusto de niño pequeño. Yo tengo muchos compañeros de generación que todos los días comen la pizza y la hamburguesa. Y eso no es bueno ni para tus arterias ni para tu carácter. Entonces, al final, efectivamente, educar el gusto es una tarea ímproba porque es una violencia que se ejerce sobre aquella persona a la que hay que enseñarle a comer lentejas, pero eso es importante. No, pero sobre todo, de verdad, o sea, es precisamente el imperialismo de la comida chatarra y la llegada de toda esta invasión de auténtica comida basura que encima dices, es que ni siquiera merecería el calificativo de comida. Comida es aquello que se ingiere. Bueno, entonces cualquier cosa que nos metamos por la boca sería comida, pero eso no es alimentación. Y luego, sobre todo, está este tema del fast food, ¿no? Que dices, bueno, eso puede ser gastronomía, pero eso no es comer. O sea, eso en el fondo es culto a la técnica, culto a la aceleración. Y oye, que no solo de estrellas Michelin vive el hombre, que al final en el orbe mediterráneo comer viene de comedere, que significa comer acompañados. En el orbe mediterráneo se come en torno a la lumbre y se come, no se comen hamburguesas criogenizadas. En un rinconcito de la mesa. En un rinconcito y encima precisamente en soledad, ¿no? O sea, esta idea, sí, el restaurante haciendo honor a su nombre, restaura las energías del individuo, pero no su espíritu porque come solo, ¿no? Oye, Jorge, si tu hija Leonor el día de mañana es republicana, ¿qué? Pues que no sería raro, o sea, tal y como van las cosas... A lo mejor con el nombre que le has puesto le da penilla a la reina. Quizá le dé penilla. Lo que pasa es que al final hay unas tendencias demográficas que al final dicen que la monarquía se va a ir batiendo en retirada. Yo no digo que sea una causa perdida, pero... O sea, que tú Leonor no le has puesto por la reina. No, en absoluto. Es un nombre que me gustan los nombres tradicionales. Cuando decidimos el nombre, Luis Alberto de Cuenca lo celebró porque decía que Leonor de Aquitania es la patrona de los poetas. Y yo le dije, sí, ya lo sabía. No lo sabía, pero miel sobre hojuelas. Quedaste estupendo, ¿no? Quedé muy bien. Oye, hablando de quedar bien,
vamos ya terminando, pero tu mujer, tu compañera, es politóloga, Sí. muchas políticas. Y es curioso porque tú hablas de que hay una excesiva politización. Sí, ¿no? sí. Esto en casa debe ser horrible, ¿no? O sea, que no hablaréis nada de... No, hablamos, lo que pasa es que hay una cosa que es, efectivamente, se puede hablar de política y otra cosa es la hiperpolitización, que en el fondo es una grosería, esto de politizar la sobremesa a la abuela y de estar metiéndole el argumentario en la cabeza y de estar obligándole a que vote a no sé quién. Esto me parece insoportable porque al final todas las conversaciones llevan a la política y es que no se puede hablar de ninguna cosa sin que al final se acabe hablando de política, es una cosa extenuante, O ¿no? sea, que tú no piensas que política es todo, está No, en por todo, supuesto no, que no, por supuesto ¿no? que no. Yo ya sé, no niego ese dictum feminista de los 60, de los 70, de lo personal es político. Creo que tenía cierta razón de ser, efectivamente. O sea, por ejemplo... Bueno, para el feminismo todo, ha sido todo. O sea, si Claro, todo claro. lo que no sea, o sea, si no se politiza se convierte en personal y Efectivamente. se queda en casa, ¿no? Por Pero supuesto, eso a es. nosotros, al feminismo es fundamental, pero tú dices, hablas Claro. supongo que hablas de otro tipo de politización. Si Es no- que al final lo que pasa con la política es que muchas veces... esta mañana mandé un artículo al periódico sobre esto y le he estado dando vueltas al tema. A muchos, a veces, algún amigo, así de forma amable, nos ha reprochado que fuéramos un poco pasadistas, que estuviéramos un poco alejados. Oye, pero ¿por qué no te involucras más? ¿Pero por qué estás tan fuera de esto? ¿Cómo que no te has informado acerca de este tema? Y siempre está en el fondo el barrunto ese de que eso es un idiotés. El idiotés siempre es el que está fuera de la comunidad y el que no se preocupa por aquello que le afecta. Y yo empiezo a pensar que en realidad ser un buen ciudadano no es necesariamente estar al tanto de las últimas polémicas, ni estar al tanto de aquello que la agenda política va marcando en aquel momento, porque si tú coges un periódico de hace una semana y te das cuenta de aquello que te aparecía en letras grandes y que era tan importante, al final no tiene tanta importancia. Entonces yo creo que al final... En los últimos tiempos, por ejemplo, se ha visto, estamos en una situación de alerta constante. Se nos está constantemente alertando de cosas que son gravísimas, que son cataclismos. La inflación de palabras por parte del periodismo es proverbial. Antes la palabra crisis nos asustaba. Ahora, como han abusado tanto de crisis, ya empiezan a acuñar el sintagma crisis grave para que nos asustemos. Ahora ya hay titulares que te dicen previsiones económicas apocalípticas. ¿Pero cómo puedes poner eso en un titular? Bueno, pues efectivamente Pedro y el Lobo, si al final yo todos los días veo que hay previsiones apocalípticas, cuando realmente llegue el cataclismo final, pues no me lo voy a creer. Entonces, al final, llega un momento en el que la hiperpolitización supone que hay que estar atendiendo a todas las pequeñas polémicas, a las batallitas de ideas. Pues yo me alejo voluntariamente. Entonces, Pues mira, volviendo un sí. poco, así vamos cerrando el círculo de los 3 días, en realidad quien le está regañando no es tanto a la politización, entiendo yo, Sí. sino a los medios de comunicación, Sí, que era un poco lo que efectivamente. hablábamos el primer Es a los día medios de comunicación. con Ana Mancera, porque efectivamente no quiere decir que la guerra de Ucrania no siga ocurriendo contra Ucrania, sino que ahora lo contamos en la 6ª posición o 7º lugar Eso es. del informativo, porque ya llama menos la atención, Sí. y eso sigue ocurriendo. Así que Efectivamente. lo que deberíamos juzgar es quién nos cuenta la vida, Efectivamente. quiénes contamos la vida. A mí una anécdota, hablando de lo de la politización y tal, efectivamente la culpa es de los medios de comunicación y yo cargo las tintas efectivamente contra ellos. Una anécdota que me hace mucha gracia acerca de lo de la política, que cuenta Jardiel Poncela, cuando tenía 10 años iba de vez en cuando al Congreso de los Diputados porque el padre era, como llamaban entonces, reporter, o sea, corresponsal parlamentario en la correspondencia de España y era reporter en la Corres, le llamaban así, ¿no? Y entonces el niño solía ir con el padre y lo acompañaba a las Cortes. Y entonces, con mucha gracia, Jardiel decía que le gustaba tan poco el ambiente que había ahí y las confabulaciones que se urdían entre candilejas y las conversaciones que oía entre los parlamentarios, que en un texto así muy solemne escribió: y entonces decidí retirarme definitivamente de la política. Contaba con 10 años. Bueno, pues está muy bien. Creo que fue un gesto de sabiduría. Vamos a cerrar el repertorio musical con un tema que Carlos nos va a interpretar. Carlos, anda por ahí. Sí, que como estoy de espalda no te veo yo. Y ahora, para terminar, comentamos sobre el ideal. Fragmento, el ideal del Lis, ¿no?
Muchísimas gracias, Carlos Fernández Bravo. Decía el tema, para terminar, el tema del ideal, ¿no? Y tú propones, Jorge, que el ideal siempre está hacia adelante, ¿no? La proa en la vida hay que ponerla hacia adelante. Mirar hacia atrás es bueno, has dicho antes, para aprender de los que nos han precedido, pero tampoco vivir pensando en que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? No, no, por supuesto. Lo que pasa es que siempre hay que tener un superior ante el que velar armas. Yo he hablado, por ejemplo, de Luis Alberto de Cuenca, es uno de mis grandes maestros. La verdad es que es un espejo en el que me miro y un ejemplo que trato de seguir. Evidentemente nunca tendré la suerte de ser Luis Alberto de Cuenca, tampoco quiero ser otra persona que yo, pero evidentemente está bien tener un ideal que seguir. La verdad es que cuando muchas veces nosotros pensamos, hombre, no nos encomendemos ideales demasiado elevados, tal, no, pues es que da igual, porque nunca lo vas a alcanzar. A mí me gusta mucho esta escena, que, hombre, que da que pensar, está narrada de diferente forma por Plutarco y por Suetonio, la cuentan de forma diferente, pero en el fondo es lo mismo. Cuando Julio César está en Gades, lo que es Cádiz, está en el Heracleión, en el templo a Heracles, y ve el busto consagrado a Alejandro Magno y rompe a llorar, según Plutarco derrama un poco de lagrimitas y según Suetonio llora a moco y baba. Pero claro, al final es Julio César. Y él dice, sí, hombre, la verdad es que no son pequeñas las campañas que he emprendido a mi corta edad. Lo que pasa es que con 23 años este fiera ya había llegado al Hindukush. Entonces, joder, pues en comparación, qué pequeño me quedo al lado de Alejandro Magno. Es decir, que Julio César podría haberse envanecido, podría haberse ensoberbecido y haber dicho, oye, cuidado, que soy Julio César. Ya, pero es que nunca seré Alejandro Magno. Entonces, está muy bien que todos velemos armas ante un ideal y que tengamos un superior al que seguir, y que aunque nunca lo alcancemos, por lo menos nos permitirá pues alcanzar un cierto trecho. De verdad. Que comparándonos sufrimos mucho si nos comparamos con... Claro, no hay que compararse, nunca, ¿no? Es que no hay que compararse. Efectivamente, somos únicos y original y único es Jorge No, Freire. y además, oye, lo de comparar una cosa que se dice mucho, lo de la envidia. A mí me gusta mucho recordar cómo Ovidio, en las Metamorfosis, describe la envidia. La envidia es una mujer así con la cara bejancona, con la mirada así ojizaina, la mirada así traidorzuela, pero lo importante es que tiene un reptil, tiene una especie como de sierpe que le está royendo el seno, porque en el fondo, efectivamente, quien envidia se devora a sí mismo, con lo cual hay que tener un ejemplo que tratar de seguir, pero nunca envidiar, porque quien envidia en el fondo está carcomiendo su propio carácter. Por cierto, que el símbolo sería una mujer, pero envidian hombres y mujeres, ¿eh? Sí, por supuesto. Hay que tener, Por supuesto. Exactamente, hay que estar Por supuesto. pendiente porque eso nos puede ocurrir a todos. Pero decía antes que efectivamente en la comparación lo único que conseguimos es sufrir. Entonces lo mejor es querernos en la originalidad de cada uno de nosotros y nosotras, y desde luego original y único no le gana a nadie. Jorge Freire, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias en nombre de la Asociación Miguel Romero Osteo y de la gente que hemos compartido este ratito contigo. Gracias a vosotros de corazón. Es un honor.